tejedoras y tejedores, bienvenidos y bienvenidas a un nuevo tutorial. Yo soy Claudia y hoy vamos a tejer este hermoso bolso que es elegante, moderno y artesanal. Pero lo más importante, es muy fácil de realizar. Lo vamos a trabajar principalmente en punto relieve. Miren esta belleza, sus laterales están muy bien estructurados. Sus asas redondas le dan un toque elegante y en su interior este bolso es bastante amplio y es súper liviano. Así que espero te animes a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, las invito desde ahora a apoyar mi canal con un like, a compartir el video, dejar tu comentario y suscribirte. Tu apoyo no solo ayuda al crecimiento de este canal, sino también me motiva profundamente a seguir realizando estos proyectos. Acá les voy a dejar la lista de materiales y ellos son de Polos Insumos. Así que, no siendo más, vamos a iniciar con el paso a paso. Para este proyecto yo voy a trabajar con materiales de Polos Insumos. Este es un trapillo extralicrado. Su hebra es de 2 centímetros y él es bastante liviano, así que es ideal para este proyecto. Iniciamos realizando entonces un nudo corredizo y vamos a tejer con una aguja número 5. Iniciamos, apretamos muy bien y vamos a realizar 22 cadenetas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21 y 22 cadenetas. Así tenemos ya, vamos a tomar la medida. Y esto tiene una medida de 14 centímetros y medio. Vamos a iniciar a trabajar entonces acá en la parte de atrás de estos muritos. Vamos a realizar un punto bajo por cada uno de ellos. Iniciamos entonces tomando el primero, así. Tomamos lazada, sacamos hacia adelante. Tenemos 2 orejitas en la aguja, tomamos lazada y pasamos por las 2. Vamos al siguiente murito, tomamos lazada y hacemos el punto bajo. Y continuamos trabajando un punto bajo por cada espacio y en total nos deben salir 21 puntos bajos. Continuamos así hasta que lleguemos Estoy al final de la última cadeneta. Realizamos el punto bajo. Hacemos una cadeneta para dar altura. Damos la vuelta al tejido y empezamos en este primer espacio pasando la hebra derecho y realizamos puntos bajos también. Por cada espacio realizamos un punto bajo.
Y así vamos a continuar hasta que lleguemos a este extremo. Voy a realizar el último punto de esta segunda vuelta y miren, así nos está quedando ya. Y solo estas dos vueltas la vamos a trabajar así. A partir de la tercera vuelta vamos a empezar a trabajar el punto con el que va a llevar el cuerpo. Cadeneta de altura, doy la vuelta al tejido y empezamos en el primer espacio. Vamos a realizar un punto bajo. Listo. Ahora vamos, no hacemos acá en este segundo espacio, sino vamos acá a tomar la lazada desde acá. Al siguiente, si hacemos el punto bajo acá, al siguiente lo vamos a realizar abajo. Entonces, ¿cómo es? El primer punto fue uno bajo, llevamos la aguja, la pasamos atrás, tomamos lazada y la pasamos hacia adelante y realizamos el punto. Es como un punto bajo largo. Ahora vamos al siguiente espacio y realizamos el punto bajo normal, corto. Vamos al siguiente espacio y miren, acá nos quedó un punto, entonces acá nos debe quedar uno y luego vamos a la parte de abajo y realizamos el punto bajo largo. Lo subimos, le damos la altura y lo cerramos. Al siguiente espacio realizamos un punto bajo normal. Vamos al siguiente espacio y hacemos lo mismo, un punto largo. Tomamos lazada, la sacamos hacia adelante y cerramos el punto. Vamos al siguiente y hacemos un punto bajo normal. Así. Continuamos, dejamos un punto. Realizamos un punto bajo. Vamos al siguiente. Entonces es intercalado uno bajo, un punto bajo corto, un punto bajo largo, iniciando con uno corto. Continuamos. Vamos. Tomamos lazada, la pasamos hacia adelante y cerramos. Hacemos al siguiente un punto bajo, corto. Vamos al siguiente, hacemos uno largo. Al siguiente, uno corto. Al siguiente, uno largo. Al siguiente, uno corto. Al siguiente, uno largo. Al siguiente, uno corto. Al siguiente hacemos uno largo. Y al siguiente finalizamos con uno corto. Hacemos una cadenita de altura y miren, así nos quedó esta tercera vuelta. Ahora vamos a trabajar el punto. Acá va diferente, entonces mire, hacemos en el primero, hacemos un punto bajo, al siguiente otro punto bajo y al siguiente vamos a tomar una hebra de este largo con una hebra de este otro. Mire así. Tomamos lazada, la llevamos hacia arriba y hacemos con un punto bajo torcido. Es como un punto fantasía. Ahora hacemos al lado un punto bajo.
Nuevamente tomamos la hebra que sobró de este con esta de al lado, así. Tomamos lazada, la pasamos por medio de los dos, la enderezamos, tomamos lazada y la pasamos por las dos. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto bajo. Ahora nos devolvemos acá a la lazada que nos sobró de las largas con una de este lado, así. Tomamos hebra, la pasamos por las dos, le damos altura, tomamos lazada y pasamos por esas dos orejitas. Vamos al siguiente espacio y realizamos un punto bajo normal. Nuevamente tomamos lazada, y cerramos. Hacemos un punto bajo al lado, miren cómo ya nos va quedando el relieve, y continuamos. Entonces tomamos esta con una de este lado, así. Tomamos lazada, la pasamos en medio, la llevamos hacia arriba y hacemos el punto torcido prácticamente. Hacemos al lado un punto bajo, nuevamente al lado un punto bajo, nuevamente al lado un punto bajo. Miren cómo nos va quedando. Es muy fácil de realizarlo. Entonces tomamos la hebra que nos sobró de este lado con una del siguiente punto, tomamos lazada, tomamos lazada, la sacamos hacia arriba, tomamos lazada nuevamente y pasamos por las dos. Al lado hacemos un punto bajo, nuevamente, miren. Aquí ya va, es el último punto que hacemos torcido. Listo. Nos quedan dos espacios y como acá iniciamos con dos puntos bajos, debemos finalizar con dos puntos bajos. Listo. Una primera vuelta va así. Ahora vamos con la siguiente vuelta, hacemos cadeneta de altura. Así nos queda el lado derecho y así se ve a la parte de atrás. A la parte de atrás, ¿qué vamos a hacer? Miren lo que vamos a hacer acá. Miren muy bien esta parte, porque acá vamos a hacer primero un punto largo. Entonces, miren acá, llevamos la aguja a este espacio y lo pasamos acá. Tomamos la lazada y lo sacamos a la parte de arriba. Hacemos, cerramos y queda un punto bajo largo. Al siguiente espacio hacemos un punto bajo normal, así. Al siguiente espacio, ¿qué vamos a hacer? Vamos a ingresar la aguja acá y ella debe salir en medio de este, así tal cual. Entonces, vamos a hacer el punto largo, miren. Hicimos uno largo, luego uno corto, ingresamos la aguja acá y debe salir en medio. Tomamos la lazada, la sacamos hacia adelante, así. Voy a enderezar la hebra. Entonces sacamos y tomamos lazada y cerramos. Es un punto bajo largo. A continuación hacemos uno corto,
normal. Ahora bajamos acá, miren. Y adelante debe salir en medio de este. Tomamos lazada, la sacamos hacia adelante y hacemos el punto bajo largo. A continuación hacemos uno corto, uno largo, entonces va acá y pasa, sale en medio de este. Tomamos lazada en la aguja y la pasamos hacia adelante. Tomamos lazada y cerramos el punto bajo largo. Ahora hacemos uno corto al lado. Hacemos uno largo, luego uno corto, luego uno largo, luego uno corto, uno largo. Recuerden que los largos salen en medio del que ya habíamos trabajado ahí para hacer el relieve. Entonces, al lado hacemos uno corto, al lado, entonces bajamos. Ustedes no se van a perder porque siempre van a ver el punto bajo ahí. Entonces ahí ingresamos la aguja y debe salir centrada acá, en medio de los largos de la vuelta anterior, ahí. Cerramos. Al lado hacemos un punto bajo corto. Continuamos con el punto bajo largo que debe salir centradito acá. Sacamos hacia adelante y cerramos. Así ya nos va quedando, ya vamos a llegar al final. Hacemos uno corto. Ahora hacemos uno largo. Ahora hacemos uno corto. Y acá realizaremos uno largo, miren acá al final. Entonces vamos acá. Ahí. Sacamos la hebra hacia adelante y cerramos. Hacemos una cadeneta altura. Entonces, en esta vuelta no es como esta anterior que la iniciamos dos puntos bajos, uno largo. En esta iniciamos primero el largo y así van a ir intercaladas. Una larga, una que iniciamos con dos puntos bajos primero y otra que iniciamos primero con el punto largo y finalizamos con el punto largo. Hicimos la cadeneta de altura, damos la vuelta y esta la trabajamos entonces iniciando un punto bajo. Tomamos esta lazada con la de acá al frente, subimos y pasamos por esas dos orejitas. Al lado hacemos un punto bajo y ahora tomamos una de esta que nos quedó acá con una de estas. Al lado hacemos un punto bajo. Tomamos esta que nos sobró de acá con esta de al frente. Tomamos lazada, enderezamos y cerramos. Hacemos al lado el punto bajo. Tomamos esta con esta, tomamos lazada, la pasamos hacia adelante, la enderezamos, tomamos lazada y pasamos por esas dos orejitas. Al lado hacemos un punto bajo. Ahora esta con esta. Es súper fácil, la verdad. Espero se animen a tejerlo.
Acá ya estoy llegando prácticamente al final. Sigo tomando estas dos. Saco lazada, la llevo hacia arriba. Nuevamente tomo lazada y paso por esas dos orejitas. Acá realizamos al lado un punto bajo. Esta con esta. Al lado un punto bajo, estamos llegando ya al final. Esta que nos quedó de este extremo con esta de acá. Y al lado, al final, pasamos y hacemos el punto bajo. Así hemos finalizado esta vuelta y ahora vamos a trabajar la que lleva al inicio. Mire cómo nos está quedando este tejido bien bonito. Así nos queda entonces por delante y así nos va quedando por atrás. Ahora vamos a empezar con la siguiente vuelta y iniciamos realizando un punto al comienzo, un punto bajo y ahora hacemos el largo. Mira acá donde está el punto bajo, entonces ahí ingresamos la aguja y debe salir acá centradita. Ahora que salió ahí centrada, tomamos lazada y la pasamos hacia adelante así y hacemos el punto largo. Al siguiente espacio hacemos un punto bajo. Al siguiente hacemos uno largo, miren. Debe pasar acá centrada. Adelante debe salir centrada. Así. Al lado hacemos uno corto. Al lado el largo. Al siguiente hacemos uno corto. Al siguiente uno largo. Al siguiente uno corto. Al siguiente uno largo. Que miren, al frente sale en medio de este. Tomamos lazada en la aguja. Lo pasamos hacia adelante y hacemos el punto bajo largo. Al lado hacemos uno corto, o sea, va intercalado, uno corto, uno largo. Hacemos el último largo y hacemos el último corto. Cadenita de altura, damos la vuelta y acá es donde iniciamos trabajando al comienzo dos puntos bajos. Recuerde que en la anterior hicimos solo uno, ahora acá vamos a hacer dos puntos bajos, perdón, uno y dos puntos bajos al inicio. Luego vamos a empezar a hacer el punto torcido, que es así, o fantasía. Así que es muy fácil. Al lado hacemos solo un punto bajo. Al siguiente tomamos la hebra que nos quedó de este extremo con la de al lado. Tenemos la aguja, tomamos lazada, la sacamos hacia adelante y hacemos el punto torcido. Luego un punto bajo. En realidad es un punto bajo, pero al sacar la hebra así nos queda torcido. Al siguiente entonces tomamos la hebra que nos sobró de acá, pasamos la aguja por la de al frente, sacamos lazada hacia adelante, hacemos el punto bajo,
Realmente realizar este bolso o este punto es muy fácil. Ustedes van viendo primero la explicación, luego lo realizan y se dan cuenta que es verdaderamente fácil y es un bolso diferente. Y miren, ahí hicimos el último. Recuerden que acá iniciamos con 2 puntos, entonces acá debemos realizar 2 puntos bajos al final. Así. Voy a enderezarlo y miren. Yo creo que así entonces hasta acá ya está bien claro. Acá vamos a hacer cadeneta de altura, vamos a iniciar la siguiente vuelta y recuerden que esta la iniciamos primero con punto largo. Entonces ingresamos, ahí está el punto, miren. En cada espacio, acá donde hay un punto bajo, acá donde se ve bien claro, en cada uno va un punto largo. Entonces iniciamos primero con uno largo, él no sale en medio de los otros, sino ahí. Al lado de él hacemos uno corto. Ahora, el siguiente largo que hacemos sí debe salir acá, en el centro de ello, del anterior punto, para empezar a formar el relieve. Al lado hacemos un punto bajo y al siguiente uno largo. Así. Y así vamos a continuar entonces trabajando estas vueltas. Creo que está súper clara la explicación. Ustedes primero, nuevamente les recomiendo ver primero todo el tutorial para luego empezar a realizarlo. Así van a continuar entonces hasta darle el largo deseado. En este momento esta es la parte de atrás y así nos debe quedar la parte de adelante. Me voy a adelantar el proceso y ya les indico la medida del largo. Acá ya estoy llegando prácticamente al final del largo deseado. Y esta vuelta la terminamos con 1 y con 2 puntos bajos. Igualmente así la iniciamos con 2 puntos bajos. Ahora voy a enseñarles y voy a tomarles la medida del largo. Esto de largo tiene 35 centímetros y medio y de ancho tiene 21 centímetros. Miren esta belleza de tejido. Súper bonito. Es diferente. Así está la parte interna y así está la parte de afuera. Miren esta belleza. Tiene muchísima estructura ya que el trapillo es bastante licrado. Acá donde finalizamos vamos a realizar esto. Tomamos acá en el primero donde finalizamos, ahí mismo vamos a realizar un punto bajo que va hacia el lateral. Así. Ahora vamos acá, miren, fue el segundo punto ahí. Hacemos un punto bajo. Siguiente. Ahí está el espacio, miren. Ahí hacemos el siguiente punto bajo. Así. Ahora vamos a correr esta tirita de acá. La vamos a correr un poco para meter la aguja acá. Y tomar, miren, ese espacio. Sacamos lazada y realizamos el punto bajo. También volvemos a retirar y miren acá. Ahí está. Ingresamos la aguja y hacemos el punto bajo. Organizamos acá. Así nos va quedando. Vamos ya bajando. Acá realizamos el punto bajo. Siguiente espacio.
acá. Ahora llegamos a este extremo, corremos la tirita, porque no podemos hacer esto si no queda ahí descuadrado. Entonces lo que hacemos es que corremos la tirita un poquito, metemos la aguja, hacemos el punto bajo, ahí nos falta el de acá, miren, ahí está el espacio, ingresamos la aguja, hacemos el punto bajo, vamos al siguiente espacio, realizamos el punto bajo, al siguiente, llegamos a esta parte donde corremos la tirita, tomamos la lazada y hacemos el punto bajo. Miren cómo nos va quedando. Ahora nos falta este de acá que está en la puntica. Vamos al siguiente. Siguiente. Acá. Hacemos el punto bajo. Falta este de la curvita. Ahora este de acá. Este de acá. Corremos estas tiritas hacia adentro. Acá. Siguiente. Ahí está. Ahora hacemos el de acá del murito. Y así vamos a continuar entonces lo que nos falta hasta llegar acá. Estoy llegando ya a este extremo y miren, hago este. Hago este. Y ahora que llegamos acá a la curva, en este primero, y ahí mismo voy a hacer otro, así. Y ahora por cada espacio voy a realizar un punto bajo. Voy a continuar trabajando un punto bajo hasta llegar a este extremo. Avancé completamente y ahora vamos a hacer el de esta curva y hacemos uno y ahí mismo vamos a realizar un segundo punto para dar la curva. Ahora vamos a ir ocultando esta tirita que nos quedó. Entonces miren, acá hicimos en este lado hicimos este, entonces nos vamos a ir derecho y el siguiente nos debe quedar acá. El siguiente hacemos un punto bajo y acá vamos a hacer lo mismo, vamos a correr esta tirita hacia adentro, tomamos estas dos hebritas de acá y hacemos el punto bajo. Ahora acá en este murito hacemos el siguiente, acá está el espacio donde hacemos el otro, acá está el otro espacio, ahora acá, ahora acá el murito, ahora acá, acá, y continuamos. Continuamos trabajando igual como trabajamos en este lado, tal cual, los mismos puntos en los mismos espacios. Seguimos hasta que llegamos a este. Acá ya estoy llegando al final de este extremo.
He trabajado por cada espacio un punto bajo. Así. Y acá ya hemos llegado al final. Hacemos el último punto bajo. Ahí. Ahora vamos a cortar por acá. Vamos entonces a sacar esta lazada con mucho cuidado, sin apretar, con cuidado, y vamos a pasarla no acá en la primera sino acá en el segundo, y vamos a tomar esta parte de acá así. Y vamos a pasarlo hacia atrás, pero vamos a organizar bien esta hebra. Y ustedes dirán, ¿por qué? Porque acá iba un aumento. Aquí hicimos el último punto y acá ya había uno hecho. Entonces no podíamos cerrar desde la primera hebra. O sea, no podíamos cerrar desde esta primera hebra que está acá, porque entonces acá nos quedaría un aumento triple. Entonces, ya teniendo aquí cerrado, vamos a contar de este extremo 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16, 17, 18, 19, 20, 21, 22, 23, 24, 25, 26, 27, 28, 29, 30, 31, 32, 33, 34, 35, 36, 37, 38, 39, 40, 41, 42, 43 y 44 puntos con este extremo. O sea que de extremo a extremo debemos tener 44 puntos, y lo mismo de este lado, pero miren, empiezan desde el segundo punto, no desde acá, sino desde el segundo punto hasta el segundo punto de acá. O sea, toda la trayectoria de acá a acá deben haber 44 puntos en ambos lados. Siendo ya así, vamos a tomar la medida final. Ya esto de largo nos quedó de 36 centímetros y de ancho nos quedó de 23 centímetros. Vamos acá a terminar de hacer este cierre. Estamos ocultando la hebra en la parte de atrás, en los puntos de la parte de atrás. Pero ya si ustedes quieren coserla o pegarla, está muy bien. Ahí ya la podemos dejar, y ahí lo que hacemos es que la vamos a cortar, y si ustedes quieren también la pueden pegar o coser. Así. Así nos queda a la parte de atrás y así nos queda a la parte de adelante. Ahora, ¿qué vamos a hacer? Vamos a hacer unos laterales para esta parte. Traemos trapillo, hacemos un nudo corredizo, así, ingresamos la aguja y vamos a realizar 11 cadenitas. Entonces 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10 y 11 cadenitas. Así nos queda. Esto tiene una medida de 7 centímetros. Damos la vuelta al tejido y vamos a empezar a trabajar en la parte de atrás, en estos muritos. Vamos a realizar por cada uno de ellos un punto bajo. Y en total nos deben salir 10 puntos bajos. Por cada uno de ellos hasta el final vamos a trabajar puntos bajos, así.
Ahí realizamos el último. Y ahora pasamos la aguja así. Y vamos a tomar esta hebra hacia arriba para ocultarla en los siguientes puntos. Ahí la tenemos. Ahora hacemos cadenita de altura, damos la vuelta y vamos a empezar acá en el primer espacio a trabajar un punto bajo por cada espacio. Vamos a ir ocultando la hebra de una vez. E igualmente nos deben salir 10 puntos bajos. Cadeneta de altura, doy la vuelta, continúo trabajando en el primer espacio, un punto bajo por cada uno de ellos. Realizamos el último. Cadeneta de altura, doy la vuelta y continuamos por cada espacio trabajando un punto bajo hasta que completemos 17 vueltas. Acá ya voy en la cuarta vuelta, así que voy a seguir trabajando hasta que complete 17 vueltas. Estoy finalizando la vuelta número 17. Terminé y tenemos 2, 4, 6, 8, 10, 12, 14, 16 y una 17. De largo, esto tiene 15 centímetros de largo y de ancho tiene 9 centímetros, 9 centímetros. Así que tal cual como hicimos este lateral, vamos a realizar otro lateral, la misma medida, la misma cantidad de vueltas, la misma cantidad de cadenetas de inicio. Bueno, vamos a pasar a hacer la unión. Entonces traemos acá lo que es esta parte y vamos a iniciar aquí. Vamos a doblarlo para que se nos deje trabajar. Y vamos a iniciar acá. Entonces, acá tenemos la punta de este lado y la de este lado. Entonces tomamos la aguja acá sin soltar y miren, pasamos, tomamos la lazada y hacemos un punto deslizado. Ahora vamos al siguiente espacio del frontal con el lateral. Mira, ahí está el murito. Ingresamos la aguja, tomamos lazada, pasamos la lazada por las dos y hacemos un punto deslizado. Vamos al siguiente. Y ahora tomamos esta cuerdita de la parte de atrás, tomamos lazada, pasamos por las dos y hacemos un punto deslizado. Y así vamos a hacer la unión del frontal con el lateral, trabajando punto deslizado. No tan apretados, pero tampoco tan sueltos.
Debemos contar, entonces tenemos 1, 2, 3, 4, 5, 6, 7, 8, 9, 10, 11, 12, 13, 14, 15, 16 y 17 puntos deslizados de unión. Ahora vamos a trabajar los 10 de la parte de abajo. Igual, miren. Entonces tomamos uno del frontal con el lateral, la parte de abajo, tomando la hebra de atrás, así. Listo. Ahí hacemos el último y vamos a empezar ahora a hacer la unión para subir. Tomando este de acá. Y llegamos al último. Y miren, acá tomamos este y pasamos por medio de este, así. Y ahí hemos llegado al final de este extremo. Ya hicimos la unión. Ahora vamos a cortar. Hacemos un punto deslizado así. Y esto lo vamos a pasar acá, miren. Así. Y ahora lo vamos a sacar por acá. Y lo vamos a llevar hacia adentro para ocultarlo luego en los puntos de la parte de adentro. Y así ya nos quedó esta unión. Ahora vamos con el siguiente. Vamos a empezar acá entonces. Lo mismo. Vamos a trabajar un punto deslizado por cada espacio. No tan apretados, no tan sueltos. Tomando uno del frontal con uno del lateral y realizamos un punto deslizado para la unión. Es bastante fácil. Y así vamos a continuar todo el frontal con el lateral hasta que lleguemos a este extremo, tal cual lo mismo que hicimos a este lado. Estoy llegando ya al final de este otro lateral. Acá ya hemos llegado al final. Hacemos el último punto. Tomamos esta hebra y este así. Así, y miren en la parte interna cómo es de amplio, así que vamos a continuar. Ahora que ahí hemos llegado al final, hacemos una cadeneta de altura
y vamos a trabajar en este primer espacio un punto. Vamos a poner acá un marcador. Ahí. Y por cada espacio vamos a realizar un punto bajo. Miren. Acá realizamos uno. De aquí pasamos a este. Y nos vamos por esta parte de encima, trabajando por cada espacio un punto bajo. Y así hasta que lleguemos a este extremo. Ya estamos llegando entonces a este extremo. Realizamos el de este lado. Y de aquí vamos a saltar al primero de acá. Perdón, vamos a hacer este de acá. Y ahora sí, hacemos el primero de acá. Continuamos por cada espacio. Acá. Acá. Y continuamos trabajando un punto bajo hasta donde está el marcador. Estamos acá en la parte del marcador, entonces hacemos el último punto bajo. Hacemos el último punto bajo, retiramos el marcador y miren, acá hacemos la unión así. Ingresamos ahí, apretamos y vamos a hacer un punto deslizado. Listo. Vamos a poner el marcador donde hicimos el punto deslizado. Ahí. Y de acá nos vamos a ir derecho a este primero de acá. Entonces, doblamos bien. Ingresamos la aguja acá. Apretamos. Así. Y hacemos el punto deslizado. Y ahora trabajaremos un punto deslizado por cada espacio. Llegué acá, este es el último y doblamos y hacemos el punto deslizado acá. Apretamos muy bien, realizamos el punto deslizado apretadito y de ahí para allá continuamos por cada espacio trabajando un punto deslizado hasta llegar donde está el marcador. Ya estoy donde está el marcador prácticamente, entonces hago el último así. Retiro el marcador y este lo vamos a pasar por la parte de atrás así. Ahí vamos a poner nuevamente el marcador en ese. Y vamos a trabajar por cada uno de la parte de atrás, de así, tomando esta hebrita. Vamos a trabajar por cada uno un punto deslizado hasta completar la vuelta completa. Acá ya di la vuelta completa y acá lo que voy a hacer es que ya voy a cortar. Vamos a retirar el marcador. Aquí sacamos esta hebra con mucho cuidado, que no apretemos. Y lo vamos a pasar acá derecho así. Vamos
Vamos a ingresar la aguja acá en el centro de esta. Y llevamos la hebra hacia adentro. Así no se ve tan bien, entonces la otra forma de poderlo cerrar para que nos quede súper bien. Entonces vamos a sacar esta hebra. Miren. La sacamos completamente. La pasamos entonces por encima así. Pasamos acá en el centro y llevamos la hebra hacia adentro. Ahora sí vamos a arreglarla bien. Apretamos un poquito más. No tanto. Y ahora sí ya tenemos el cierre. Así. Esta hebra la vamos a ocultar acá adentro. Y la llevamos bien hacia adentro y la ocultamos en los puntos de la parte de adentro. Así ya nos ha quedado el bolso. Vamos a realizarle las asas. Miren. Luego pasamos a poner lo que es el broche imán y listo. Para la asa vamos a realizar 5 cadenitas. Hacemos un nudo corredizo. Vamos a realizar 1, 2, 3, 4 y 5. Hacemos la unión con la primera. Acá está. Hacemos un punto deslizado y vamos a realizar por cada espacio un punto deslizado. Vamos a hacer una asa redonda. Entonces, trabajamos por cada espacio un punto deslizado. Miren. Así, continuamos entonces y ingresamos esto acá al centro. Acá sacamos la hebra hacia adelante, así, para empezarla a ocultar con los siguientes puntos deslizados. Seguimos dándole vuelta. Ahí ya va quedando oculta esa tirita. Y así continuamos trabajando en la asa hasta darle el largo deseado. Miren cómo me va quedando bien bonita, así que vamos a continuar hasta dar el largo deseado. Estamos llegando ya acá al final de la asa. Voy a hacer unos 3 más y listo. Aquí voy a cortar. Hago ese último y lo saco y ahora enrollo. 1 por el siguiente, 2 y listo. Y esa hebra la vamos a llevar hacia adentro. Metemos la aguja hacia el centro. Tomamos la lazada y la vamos llevando hacia adentro. Así. Y ella de ahí ya no se va a salir. Aplanamos un poquito acá. Listo. Esto nos ha quedado de un largo de 29 centímetros y medio, y así tal cual como hicimos esta vamos a realizar otra, la misma medida, el mismo tamaño. La arreglamos. Son la misma medida las dos. Entonces ahora vamos a pasar a poner lo que es el broche imán. Entonces traemos el bolso, traemos el broche imán, abrimos, es un broche imán de costura, así que vamos a hacer la unión acá. Miramos que nos quede bien, así,
y vamos a tomar la medida. Entonces vamos a ponerlo acá. Ya tengo la aguja entonces enhebrada con nylon y vamos a empezar a hacer las costuras. Hacemos de a 3 costuras en cada espacio. Listo, ahí ya tenemos las 3 y ahora lo que vamos a hacer, vamos a apretar un poquito más. Eso. Vamos a bajar el nylon acá hacia la parte de abajo, pero que no se nos quede notando por la parte de encima. Así. Y ahora empezamos a hacer la costura de este lado. Lo mismo, vamos a realizar 3 costuras en este espacio. Listo, ahí está la tercera costura. Y ahora vamos a pasarla al otro lado. Y hacemos esta costura. Dos. Y ahí mismo realizamos la tercera. Ahora subimos el nylon hacia la parte de arriba por los puntos de la parte de adentro. Mire, ahí sale donde vamos a hacer la otra costura. Ahí ya nos faltan solo 2 costuras. Así. Vamos con la última. Listo. Traemos nuevamente hacia adentro y ahí vamos a cortar ya. Hacemos unos 4 nuditos. Ahí cortamos, podemos quemar con un encendedor esas punticas y así tal cual como hicimos esa costura de esa parte, hacemos al frente, hacemos la costura tal cual lo mismo. Tengo entonces finalizada la parte del broche imán, las costuras, y ni por la parte de afuera ni adentro se nota, por la parte de afuera tampoco se nota el nylon. Así que ahora vamos a pasar a poner lo que son las asas. Traigo 4 argollas mosquetón de 2 centímetros y vamos a ponerlas en cada punta de las asas.
Listo. Ya teniéndolas así, entonces vamos a pasarla a ponerlas al bolso de esta forma. Lo mismo a este lado. Entonces acá lo hicimos en el segundo, acá también. Acá hacemos lo mismo. Tomamos bien la medida. Así que esto de alto tiene 19 centímetros y de ancho tiene, de extremo a extremo, tiene 23 centímetros. Su lateral tiene 9 centímetros su lateral y en la parte de abajo de hondo tiene 7 centímetros. Bueno, así ya hemos llegado al final. Miren, en la parte de adentro es súper amplio. Este bolso es súper amplio. Acá tiene su broche imán, su par de asas. Así nos queda el lateral, la parte de atrás, el otro lateral, la parte de abajo. Miren ese tejido tan bonito. Miren esta belleza. Este bolso me quedó pesando 680 gramos, así que se utiliza muy poco material, es bastante liviano, es amplio, es un modelo diferente. Espero se animen a tejerlo, que este video tutorial sea de gran ayuda y les guste. Si es así, me dejan un comentario. No siendo más, nos vemos en un próximo proyecto.